Hola amigos, hace un tiempo largo ya que no he estado con ustedes, aproximadamente hace ya 3 meses que no grabo un video, un mensaje. Los saludo a todos ustedes. Gracias porque sé sé que algunos me miran cada vez que subo un mensaje. Así que te saludo. Dios sea sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tus hijos, que Él pueda estar guardándote, protegiéndote y te doy las gracias también porque estás allí y, y aquellos que creemos que en un Dios, alguien, un ser superior que está sobre nosotros, sobre todos los hombres. Creo que es importante siempre eh, escuchar de estas cosas. Quizás para las personas que creen en Dios, pero que no les importa estas cosas, esto es una locura, es una pérdida de tiempo, pero para vos que crees como yo en un Dios vivo y que Él permanece para siempre, entonces estas cosas nos tienen nos tienen que empujar, ¿eh? A escuchar algo que venga de Él. Entonces te doy las gracias por estar allí. Quiero que te quedes hasta el final del video, porque yo no estoy acostumbrado a no hablar de mí, ¿eh? Yo no acostumbro a hablar de mí, yo acostumbro a hablar de lo que está escrito, porque todos, cristiano es porque creen en el Mesías, ¿verdad? Por eso se le llama cristiano, pero en realidad deberíamos llamarnos mesiánicos, porque creemos en el Mesías y en el Mesías judío, ¿eh? No en el Cristo griego, sino que en el Mesías judío, porque el Mesías, Cristo, significa ungido, ¿m? Ungido, Mesías, Mesías ungido, eh, sería la palabra correcta. Eh, pero bueno, hemos aprendido del judío griego y en realidad eh, no existe el judío griego, sino que el judío era hebreo y era judío porque pertenecía y es del linaje y es de la raíz de David. ¿Eh? Por eso es judío, porque perteneció y pertenece a la tribu de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. Porque la Biblia, mis amigos, mis hermanos en la fe, es un libro hebreo. La Biblia es un libro hebreo. Nosotros no podemos interpretar o querer aprender un libro hebreo sin saber la cultura, sin saber la cultura de los judíos. Porque precisamente todo lo que escribieron, ellos eran hebreos. Algunos pertenecían, se les llaman judíos, ¿saben por qué? Porque es la tribu que permaneció hasta el día de hoy. Porque recuerden que ellos se dividieron y entonces la tribu que permaneció fue la tribu de Judá, que que también fue llevada al exilio, pero eh, a Babilonia, pero ellos volvieron en tiempo de Edra, Nehemías. Ellos volvieron a su tierra y comenzaron nuevamente a poblar las aldeas. Bien, quiero que entiendan esto, mis amigos. Hoy voy a tratar un tema
un tema delicado, algo que no se puede comprender entre el pueblo evangélico, cristiano. No, no pueden entenderlo porque no pueden entenderlo porque tienen que despojarse de Jesús y de los discípulos griegos. No, ellos fueron todos hebreos, judíos. Se les llama judíos porque en realidad ya les dije que la que permaneció y que permaneció eh, en su territorio fue la tribu de Judá. El resto fue llevado al exilio, primero por los asirios, luego por Nabucodonosor y luego por otros imperios que los dominaron. Y es un tema muy importante y al mismo tiempo es un tema que nos divide. Yo no te quiero decir que te vayas de la congregación donde estás. Yo quiero que entiendas y que puedas comprender las escrituras em, estudiando la cultura hebrea. Porque si vos, hermano, estudias un poco la cultura hebrea, te vas a dar cuenta y vas a poder entender todo el libro que ellos escribieron. Si no sabemos la cultura judía, entonces usted no va a poder comprender. Hoy voy a tocar dos temas importantes de la óptica hebrea, judía, porque para entender el libro que llamamos Biblia, nosotros tenemos que saber la cultura hebrea judía, si no, no vamos a entender. ¿Eh? Y me refiero a por qué a Jesús se le llama Padre en uno de los temas, por qué a Jesús se le llama Padre, eh, porque estoy hablando a los hermanos, en realidad a los hermanos trinitarios y también a los hermanos unicitarios. ¿Eh? Los dos pueblos están equivocados. Los unicitarios porque creen que Jesús es el mismo Dios todopoderoso que vino, se hizo hombre y que está nuevamente allí. Y los trinitarios porque creen que Jesús es Dios, que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y que los tres y que son tres personas y que los tres forman un Dios. Em, y usted no puede agregar ni quitar nada de lo que está escrito. Y lo que está escrito fueron escrituras hebreas y judías. Y si usted no lo entiende, no entiende la cultura judía y hebrea, o no se pone a estudiar, entonces usted no va a comprender el libro hebreo. ¿Qué creen los hebreos? Que Dios es uno, uno solito, una persona sola. Y porque los judíos tienen 3000 años de historia, mi amigo. ¿Usted cree que sus profetas no lo dejaron plasmado en sus libros, no solamente en la Biblia que recopilaron, que en realidad lo que conocemos como Biblia eh, fue hecha por la Iglesia Católica, ¿eh? Fue hecha por la Iglesia Católica, ¿eh? Para que ustedes sepan que que no es el libro completo como llamamos la Biblia, con los que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Eso lo recopilaron en un solo libro y lo hicieron los católicos, la Iglesia Católica la hizo. Pero usted tiene que ir a la fuente, a la raíz hebrea, hebrea, a, a lo que ellos escribieron, porque no solamente está el Nuevo Testamento, sino también están sus libros. Pero si usted no entiende la cultura hebrea, cómo puede entender lo que escribieron ellos si la Biblia es judía, la fuente es judía? Bueno,
Estamos entonces, para mis amigos unicitarios y para mis amigos trinitarios. Ambos pueblos equivocados. Una vez más te repito, no te vayas del lugar donde estás, sino que tú como vas a escuchar estas palabras, eh, entonces tú tienes que ser luz dentro de cada congregación que tú estás y empezar a plantearte los temas porque nosotros tenemos que ser como el alba, ¿eh? ¿Eh? Vamos alumbrando cada día más. Así tienen que ser ustedes, hermanos, dentro de sus congregaciones. No dejen que sus líderes lo, los guíen, porque en definitiva ellos van a buscar los pasajes bíblicos que a ellos les conviene. Y yo siento decirte esto, mis amigos, pero yo no pretendo que tú te vayas del lugar que estás, sino que permanece en él, porque tú también eres parte de llevar luz. Entonces yo creo que Dios va a levantar en los últimos tiempos, dentro de cada iglesia, de cada congregación, gente que se interese en estudiar la Biblia y no dejarse dominar por los pastores, porque ellos están equivocados y ellos no van a volver atrás. No van a volver atrás. ¿Saben por qué no van a volver atrás? Porque es su confort. Ustedes saben que por lo general todas las iglesias eh, trinitarias tienen pastores pagados. Entonces ellos, si ellos se vuelven atrás, pierden su trabajo, pierden su confort. Y entonces estas cosas no les gusta a ellos. Ellos te van a tomar los textos fuera de contexto para que vos sigas siendo engañado, pero vos sos dueño de tu propia alma. Bien, amigo, entonces, porque está la disputa de que si Jesús es Dios, y si el Padre es Dios, y si el Espíritu Santo es Dios, y bueno, y esto divide al pueblo, ¿eh? Yo personalmente, y porque me dicen las escrituras, que Jesús se lo debe honrar, ¿eh? Honrar al Rey, porque Jesús es el Rey, no le vamos a quitar los méritos. De ninguna manera le quitamos los méritos o pretendo quitarle los méritos a Jesús, porque Él es poderoso, es el Rey poderoso, pero no lo puedo poner en el mismo nivel del Padre, y ni aún ponerlo por encima del Padre. Hay una jerarquía dentro porque estamos hablando espiritualmente, porque usted ve a Dios, no lo ve, ve a Jesús, no lo ve. Cuando cerremos los ojos y nos vamos a encontrar en el mundo espiritual, entonces allí vamos a empezar a comprender, pero bueno, vamos a comprender todo cuando cerremos nuestros ojos. Pero el problema es que no vamos a poder volver atrás para podernos arrepentir de las cosas que hemos hecho mal o hemos escuchado la verdad y no le hemos dado importancia, sino que hemos seguido en el mismo error. Entonces, creo que este va a ser un mensaje de introducción a los temas que vamos a tratar, porque si no se va a extender mucho y yo no quiero que sobrepase los 30 minutos del video, porque si no empieza a aburrir y ustedes no lo ven hasta el final. Dijimos, entonces estas cosas no te van a enseñar en la iglesia. Usted hermano, y sea sincero, sea honesto, usted estas cosas no las escucha dentro de la iglesia. Estos temas que te quedan la duda, porque decís vos, ¿por qué los otros creen que no hay Trinidad? Que Dios no es un Dios trino. Y te empieza a quedar la duda y la duda no te es sacada por los líderes, em, haciéndote o dándote un curso de enseñanzas bíblicas, pero no de la teoría que ellos traen, sino que tomándolo de la raíz, y la raíz son los judíos, mis hermanos. ¿Qué ventaja tiene el judío? Dijo Pablo. ¿Qué ventaja tiene el judío sobre los otros pueblos?
Y muchas, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque a ellos se les entregó la palabra. ¿Eh? Aquí otro pueblo se le entregó la palabra. ¿Cómo podemos nosotros enseñarle a los judíos lo que ellos escribieron? Es algo ilógico, ¿no? No podemos ir a enseñarle nosotros qué escribieron los judíos, hermano. ¿Saben? Los judíos están creyendo en el Mesías. Hay muchos que ya están creyendo en el Mesías, que el Mesías ya vino y que es Jesús. Porque está profetizado que en los últimos tiempos el pueblo de Israel, cuando se termine el tiempo de los gentiles, porque el tiempo de los gentiles se está terminando, se está terminando, son los últimos años, porque la higuera que es Israel, ya ha brotado. Entonces, si la higuera ya ha brotado, ¿qué nos dijo Jesús? Que el verano estaba cerca. Entonces también Pablo allá dice que el tiempo de los gentiles se terminará. Y Jesús también lo dijo. Lo encuentran en Lucas. En el libro de Lucas dice que cuando termine el tiempo de los gentiles, entonces él iba a aparecer. Y Pablo hace mención acerca de esto, que cuando se termine el tiempo de los gentiles, los judíos iban a comprender e iban a ser todos salvos. Porque por la transgresión de ellos por la incredulidad de ellos ha llegado a la salvación a nosotros. Porque si ellos hubieran creído y sus líderes hubieran creído a un pueblo que estaba sin Dios, sin pacto, sin promesa, no hubiera sido salvo y todos hubiéramos perecido. Bien, vamos a entrar en el tema. Dicho esto, esta fue una introducción. Dicho esto, vamos a tomar el libro de Isaías, porque aquí hay uno de los pilares de mis hermanos trinitarios, el libro de Isaías en el capítulo 9, el versículo 6. Y dice, en el poderoso nombre de Jesús, porque yo no le quito los méritos a Jesús, porque Él es poderoso. ¿Y sabe por qué mis hermanos se equivocan? Porque a Dios se le llama poderoso. Y o sea, para traducir la palabra, porque ellos no tienen, por eso esto ustedes tienen que entender la cultura hebrea. Ellos no tienen vocales, ellos todas son consonantes. Y entonces muchas palabras se escriben iguales, simplemente quizás un solo puntito hace que la palabra que quiera decir otra cosa. Y precisamente poderoso también se traduce como Dios. Solo que cuando ellos se refieren al Todopoderoso le ponen el artículo. Le agregan el artículo para decir que es el poderoso, el único en el que creen ellos. Ellos son monoteístas, creen en un solo Dios, una sola persona, ¿verdad? Una sola persona. Cuando ellos se refieren a ese Dios, ellos le ponen el artículo en su escritura. Y esto es lo que hace la confusión con que Jesús es Dios y con que el Padre es Dios. Es, es porque ellos escriben así. Esto, esto en sus libros está muy clarito que el Mesías que ellos esperaban, ese rey ungido, porque ellos le dicen, ahí le ponen el artículo, Mashiach, Todopoderoso. Ese artículo que va delante de la escritura hace que ellos escriban a quién se refiere. Y al Mesías que Isaías escribe aquí en sus libros, no lo que ellos tradujeron acá, porque esto fue traducido por los 70 y lo pasaron al griego y el griego no se escribe igual. ¿Entienden? Y cuando lo tradujeron al español, se cometieron errores, porque deberían haberlo traducido directamente del hebreo y no del griego. Cada cultura, cada lenguaje se escribe distinto. Usted no puede entender un libro griego
eh, eh, sin ser su lengua griega. Tiene que haber alguien que lo traduzca. ¿Me entiende? Así el hebreo. El hebreo para decir todo, o sea, todopoderoso también se le llama Dios. ¿Eh? Pero ellos cuando ellos se refieren al único Dios, le ponen el artículo. Ja. Por eso de esta misma forma, Ja Mashiach. ¿Qué quiere decir Ha Mashiach? ¿Eh? El ungido. Quiere decir el ungido. ¿Y quién es el ungido? Del Todopoderoso. Jesús. ¿Eh? Eso esperaban el Mesías. Sus profetas escribieron esto. No escribieron que el Mesías iba a ser Dios, hermano. Por favor. Porque un niño no es nacido. Es imposible que Dios nazca si Dios es eterno. Porque un niño no es nacido. Hijo no es dado. Vea cómo el profeta está nombrando al Mesías que iba a venir. El dominio estará sobre sus hombros. El dominio estará sobre sus hombros. ¿Por qué? ¿Eh? Porque es el que va a reinar a todos los hombres. Porque es el que reemplazó a Adán. A Adán se le dio todo el dominio de la tierra, pero él la perdió porque desobedeció a Dios. Entonces Jesús ¿eh? vino a hacerse cargo de los hombres. Dice, se llamará su nombre admirable. Son las cualidades, hermano. Son las cualidades que va a tener este rey. Está hablando de las cualidades. Isaías no está diciendo que él es Dios. Está hablando de las cualidades. Dice, eh, dice, un hijo no es dado, el dominio estará sobre sus hombros, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son todas cualidades. Acuérdese que cuando se dice poderoso también se escribe como Dios. En la cultura hebrea, pero acá no está el artículo delante de él. Ja, ¿eh? ¿eh? Ese artículo que va adelante no está. ¿Y por qué dice estas cosas Isaías? Padre, admirable, consejero. ¿Consejero de quién? ¿Eh? ¿Consejero de quién? Del Todopoderoso, hermano. Porque el plan de salvación está basado en dos: el Todopoderoso y único Dios y su Hijo, nuestro Señor Jesús, que es nuestro hermano. Es nuestro hermano. Usted está escrito que es nuestro hermano. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Vea, no lo estoy diciendo yo, está escrito. Y por estas cosas que está escrito, y si usted no estudia y su líder no le enseña, usted estas cosas no las va a entender. Va a seguir en el camino del error que llevan sus líderes, porque sus líderes no quieren volverse atrás. Y no se van a volver atrás porque ellos pierden el confort. Mire, hay grandes congregaciones, mis hermanos, que saben lo que le costaría si estas cosas, ellos saben que es imposible que Dios sea un Dios trino, pero su confort puede más que estar en la verdad. Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Bien, vamos a explicar el tema de Padre. ¿Por qué a Jesús se le llama Padre? ¿Por qué? Porque es una figura del lenguaje. Es una figura del lenguaje, mi hermano. Porque estas cosas, esto es cultura judía hebrea. ¿Por qué a padre se le llama padre? ¿Sabe por qué?
porque a toda persona que comienza una era, un tiempo, se le llama padre en la cultura hebrea, se le llama padre. ¿Eh? Cuando comienzan un tiempo distinto, un tiempo que no había ni antes, no había antes, sino que lo comienza él, se le llama padre. Como también se le llama padre a aquellos, mm, digamos, rabinos sería ahora, pero antes eran sacerdotes, que enseñan a sus discípulos, también se les llama padre. Pero no porque sean padres biológicos, sino porque aprendieron de él. Por eso, por eso Pedro y Pablo dicen mi hijo, eh, Pedro dice mi hijo Marco, vea, y Marco no era el hijo de Pedro, sino que Marco había aprendido de Pedro. ¿Me entiende cómo va usted entendiendo por qué a Jesús se le llama Padre? ¿Por qué Jesús se le llama Padre? Porque comenzó una era distinta. Antes de él, no había esperanza. Antes de él no había esperanza y no había reinado. Dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces comenzó una era, un tiempo distinto. Por eso a Jesús se le va a llamar Padre Eterno. ¿Por qué se le llama Padre Eterno? Porque su reinado, su tiempo no terminará. Por eso es Padre Eterno. Vea qué fácil de entender cuando usted comprende cómo es la cultura hebrea. ¿Y esto de dónde sale? Y está escrito, hermano. ¿Por qué a Abraham se le llama padre de la fe? ¿Por qué a Abraham se le llama padre de la fe si todos los que creemos en el Mesías somos hijos de Abraham? Pero no somos hijos biológicos, somos hijos porque eh, Él es el Padre de la fe, en el creer de que las cosas que no ve que existen. Y nosotros no hemos visto a Jesús y no hemos visto a Dios, pero creemos que Él existe. Entonces, la fe es esa, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Entonces, hermanos míos, ¿y dónde saco yo que si en algún lugar está Padre para poderlo comprobar con las escrituras? Porque un escrito está, es importante. Y allí en Génesis usted encuentra a Jubal, ¿eh? Y esto va para todos los músicos. Todos los que son músicos dentro de la iglesia, su padre es Jubal. Vea, antes de Jubal nadie tocaba música, pero luego de Jubal empezaron a aparecer los hijos de Jubal que empezaron a tocar música, instrumentos musicales. Esto no lo sabía usted, ¿verdad? Usted que es músico dentro de la iglesia, usted hermano o hermana que es música dentro de la iglesia, que toca música, usted es hijo de Jubal. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Ve que se va entendiendo por qué a Jesús se le llama Padre? Padre eterno. ¿Por qué? Porque su imperio no tendrá fin. Porque su imperio no tiene fin. Por eso se le llama Padre eterno. Entonces dijimos que para los músicos, allí en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, usted va a encontrar, cuando están las genealogías hay, de Jubal, que es padre de los que tocan instrumentos musicales. ¿eh? Entonces todos los músicos que hay dentro de las iglesias y fuera de las iglesias son todos hijos de Jubal, porque comenzó una era de la música. Como también dice, porque dos testimonios es importante. También dice ahí un poquito más arriba, lo van a encontrar, unos versículos más antes de Jubal, tienen a otro padre, Jabal. Jabal fue padre de los que crían ganado y que habitan en tiendas. ¿Eh? Entonces todos los que crían ganado, el padre es Jabal. Vea, pero no son hijos biológicos.
Entonces es figura del lenguaje, cuando a Jesús se le llama Padre Eterno. ¿Y por qué se le llama Príncipe de Paz? ¿Por qué? Porque todas estas cosas se las responde las mismas escrituras, mi amigo. Pero si usted no estudia las escrituras en el contexto hebreo judío, usted no la va a entender. Entonces primero tenemos que entender o estudiar cómo, cómo escriben los judíos y cuáles eran sus creencias para poder nosotros comprender las escrituras. ¿eh? Mm, eh, entonces dijimos príncipe. ¿Por qué Jesús es príncipe? ¿Por qué? Porque todas las dinastías, los primogénitos eran príncipes. Por ejemplo, Aarón era príncipe. ¿Por qué se le dio el sacerdocio? Porque era príncipe de la tribu de Leví. Vea, ¿por qué no se le dio a Moisés? Porque Moisés era menor que Aarón. ¿eh? Moisés era menor que Aarón y los primogénitos eran los que eran las cabezas de familia. Cuando el padre moría, el primogénito, esto lo tienen que saber, el primogénito se le da doble herencia, porque es el que tiene que reemplazar al padre. En la cultura hebrea es así. Cuando, cuando el padre moría y, y tenían que repartir la herencia, el primogénito, el primero, ¿eh? se llevaba doble porción, porque tiene doble honra. El primogénito tiene doble honra. Y el primogénito es príncipe. Es príncipe sobre sus hermanos. ¿Me entiende? El principado sobre sus hombros. Porque Jesús es príncipe entre sus hermanos. Así también Caleb. Caleb, mire, vea el Caleb, que era Caleb, príncipe de la tribu de Judá. Vea que todas las tribus tenían un príncipe. Entonces así va a poder comprender usted por qué Jesús es príncipe. Porque es príncipe de paz. ¿Por qué? Porque es de la dinastía de David. ¿Y por qué es primogénito? Porque abrió matriz. El primogénito era aquel que abría matriz. Esto va a ser demasiado largo poder explicar qué hacía el sacerdote para saber si era príncipe, qué pregunta le hacía a la mujer si realmente era el primogénito, porque al primogénito había que comprarlo, ¿eh? Había que comprar al primogénito, por dinero había que comprarlo, había que pagar al primogénito, había que rescatar al primogénito. Entonces, si usted no entiende la cultura judía hebrea, usted no puede entender las escrituras, mi amigo. Entonces, esto es lo que toman mis hermanos trinitarios cuando dicen que Jesús es Dios. Ah, sí, sí, está escrito. Sí, está escrito, pero ¿quién tradujo mal? Tradujeron mal los escritos. No le pusieron el artículo para hacer la separación de que Jesús es poderoso, pero que no es el todopoderoso. Jesús es poderoso, porque ya lo era, estaba junto al Padre, dice. Es el principal. Bueno, mire, vamos a leer el 6 y el 7 para que quede definido. Dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el dominio estará sobre sus hombros. Ya expliqué eso. Y se llamará admirable, consejero, son cualidades de Dios fuerte, no poderoso. Poderoso y fuerte. Padre eterno. ¿Por qué? Porque comenzó una era, iba a comenzar una era que no iba a tener fin. Y es príncipe de paz porque es príncipe entre sus hermanos. Creo que si usted comprende la cultura hebrea y cómo entiende y cómo escriben los hebreos, las escrituras serán simples de entender. Y acá dice en el 7 dice,
Lo dilatado de su dominio, ¿ve? Lo dilatado de su dominio. El Padre, el Padre, que es nuestro Señor Jesús, también le podemos llamar Padre, pero no lo podemos poner sobre nuestro Todopoderoso, el Rey del Universo, ni podemos ponerlo en igualdad. No, no, el Hijo nunca es superior al Padre, ni en la tierra ni en el cielo. Porque el Padre es primero que el Hijo. ¿Eh? Muy simple, hermano. Las escrituras, Dios no las hizo con clave. Las, las hizo escribir, las escribieron los hombres para que podamos entender. ¿Eh? Porque si Él no hubiera querido que no entendiéramos la escritura, pues hubiera puesto, no sé, en un lenguaje celestial y no la podríamos haber comprendido. Pero la escribieron los hombres, entonces la podemos entender. Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrá fin sobre el trono de David. Sobre el trono de David, porque es hijo de David, porque juró el Señor. Vea, y si usted no lee y no estudia, entonces usted no puede comprender. Porque juró el Señor a David y no se retractará. No te faltará hombre que se siente en tu trono para siempre. Eso es lo que está escrito. Eso es lo que esperan los judíos. Eso es lo que esperan los hebreos y aún lo esperan. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta, porque el profeta Isaías le escondió y porque Dios le escondió a través del profeta Isaías la verdad de que su Mesías, su ungido, debía sufrir, debía ser el siervo sufriente, para alcanzar no a ellos, alcanzar a un pueblo distinto, a nosotros, a un pueblo que no tenía esperanza, a un pueblo que estaba sin Dios, sin pacto, sin promesa, sin salvación. Y gracias a que Dios le escondió y le puso una venda a los judíos y ellos lo rechazaron, pudimos tomar el cordero que venía de sus propias extrañas, de su propio pueblo. Y nosotros le matamos al cordero. Y así como ese cordero en el Egipto salvó a todo un pueblo, así ese cordero hoy nos salva a todos nosotros. Aquellos que no teníamos Dios, que no teníamos promesa, que no teníamos ley, que no teníamos esperanza, no teníamos derecho a la vida. Por eso, ¿eh? Por eso, por eso Israel no pudo comprender esto. Sobre el trono de David y sobre su reino para afirmarlo y fortalecerlo con derecho, con justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Yo no sé por qué ustedes le dan tantas vueltas, mis hermanos, trinitarios especialmente y los unicitarios también. Porque toman allí también Juan 1:1. También dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era poderoso. Porque no está el artículo. ¿Eh? No está el artículo. Se olvidaron de poner el artículo. Lo tradujeron del griego al arameo o al arameo al griego. Bueno, pero no lo tradujeron directamente del hebreo. Si no lo hubiéramos comprendido. Porque en el principio era el verbo y dice, no, es Dios. Jesús es Dios. Está en la misma jerarquía del Padre. Hermano, es imposible porque Pablo y Pedro no dicen eso. Y aún Juan no dice eso, porque Juan dice en el capítulo 17, versículo 3, dice, cuando Jesús hace la oración al Padre, se está refiriendo al Padre por sus discípulos. Está orando por sus discípulos y por aquellos que iban a creer por la palabra de sus discípulos. O sea, nosotros. Está orando también por nosotros. ¿Y qué dice allí? Y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti como el único Dios verdadero. Y a Jesús
el Mesías a quien tú has enviado. Vea que tan clarito. Pero, y ahí también dice un poquito más adelante, eh, glorifícame tú con la gloria que tuve contigo, al Padre. ¿Por qué está orando al Padre? Glorifica, glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ve? Estaba al lado del Padre. Estaba al lado del Padre. Y Esteban lo ve al lado del Padre. Y Juan lo ve al lado del Padre. No al lado, adelante del Padre. Como el sumo sacerdote. Mis hermanos, yo realmente ya no sé cómo poder explicar estas cosas. Porque no pretendo que abandones tu iglesia ni tu congregación. No, simplemente que sepas. Que sepas que Dios no es Dios de Trinidad, no es trino, no es tres personas. Dios es uno solo, una sola persona. Y Jesús es poderoso y es el principal y es su mano derecha. Es el principal y es su mano derecha y es nuestro rey porque es nuestro hermano mayor. Y como hermano mayor tiene doble honra. Doble honra. Y se sentará en el trono de David, como decía el profeta Isaías, tan clarito acá, que se sienta en el trono de David porque juró el Todopoderoso a David. Juró el Todopoderoso a David y no se retractará. No se volverá atrás. No te faltará un varón que se siente en tu trono para siempre. ¿Y de dónde nació Jesús? De la dinastía de David. Y es príncipe entre sus hermanos. ¿Mm? Y en el capítulo 20, para que quede claro por qué Juan no lo nombra a Dios de vuelta. Vea, no lo nombró dos veces tiene que estar nombrado. Para que sea correcto, los judíos repiten dos o más veces. Las cosas más importantes las escriben dos veces. Entonces allí en el capítulo 17, versículo 3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesús el Mesías a quien tú has enviado. Y en el capítulo 20 del mismo libro de Juan, capítulo 20 del mismo libro del Evangelio de Juan, el versículo 17 dice, no me toques, Miriam, porque aún no he subido a mi Padre. Eso lo dice Jesús cuando Él resucita. Cuando el Padre lo resucitó, lo levantó de los muertos. Porque quien levantó a Jesús de los muertos fue el Padre, el Todopoderoso. Él lo levantó, Él lo envió y Él prometió que su Hijo no iba a quedar en el Hades, en el sepulcro. Lo iba a levantar, iba a ser el primero en ser el hombre inmortal. Hermano, dice, Miriam, no me toques, después de resucitado, no antes, después de resucitado. No me toques, Miriam, porque no he subido a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vea que Juan, el Evangelio lo repite dos veces. ¿Quién es Dios? Bien, y quiero ir terminando, porque ya van, después vamos a seguir ampliando lo que sus discípulos escribieron. Pablo, Pedro, Santiago, que son las cartas que conocemos. Y después también podemos repetir, también podemos ampliar Juan en el Apocalipsis. Vea que allí Juan no ve tres. Al que está sentado en el trono, dice Juan en el Apocalipsis, la última revelación, en el año más o menos 90. Habían pasado 60 años de que nuestro Mesías se había ido.
Y fue y vino el Mesías y le reveló. Le reveló todos los misterios a Juan. Y él dice, al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Mesías, Jesús. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la honra, la gloria, la sabiduría por los siglos de los siglos. Vea que no dice y al Espíritu Santo. Vea que no hay tres personas, solamente hay dos, porque el plan de salvación es de dos. Eso es lo que escondió nuestro Dios desde los principios de los tiempos. ¿Quién iba a venir? Uno semejante a Adán, de iguales características, de carne y de hueso, de sangre de hombre, hacer su voluntad. Tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy por la resurrección de los muertos, porque fue el que se levantó para vivir para siempre. Así seremos nosotros. Nos levantaremos cuando Jesús aparezca, porque el que va a venir es Jesús, a buscar a sus hermanos, para llevarlos de nuevo a casa. Él nos va a venir a buscar, nos va a llevar, nos levantará de donde estemos, de la tumba. Y seremos semejante a Él. Pero Él tendrá el reinado. Mire, vamos a ir terminando para que vea. Dijimos que solamente hay un Dios y es el Padre. Y expliqué por qué a Jesús se le llama Padre, por qué se le llama Príncipe y por qué Isaías escribe todas las cualidades que iba a tener de nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Adoni. ¿eh? Porque le debemos dar honra al Rey. No, yo no le niego, pero lo pongo en el lugar que las Escrituras me dicen que debo ponerlo. No por encima del Padre y no en las mismas cualidades del Padre, en el mismo escalafón del Padre, no. El Hijo está siempre abajo del Padre, porque no puede ser el Hijo superior al Padre. Y Pablo dice allí también, dice, pero quiero que comprendan mis hermanos que la cabeza de todo hombre es el Mesías. La cabeza de todo hombre es Jesús. La cabeza de toda mujer casada, la cabeza de toda mujer casada es su esposo. Y la cabeza del Mashiach es Dios. Voy a leerle el primer mensaje de Pablo en Antioquía. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 13, 26. Usted toma nota. Cuando yo hable, hermano, en cada video, yo les aconsejo que tomen un lápiz, una hoja y escriban, porque yo no estoy hablando de mí mismo, yo estoy hablando lo que está escrito. Pero no sin antes haber estudiado un poco porque no sé toda la cultura hebrea y cómo ellos escriben. Voy a ir terminando, mis hermanos, mis amigos. Espero que, que lo escuchen, que lo hayan escuchado y que puedan entender y empezar a comprender no mis palabras, sino que usted vaya a la Biblia, que es la fuente de inspiración y es la que lo va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Y Pablo hacía este primer discurso en Antioquía. Y preste atención, porque a estas cosas usted, dentro de las congregaciones que usted asiste, usted no la va a escuchar. ¿Por qué? Porque se le abrirán los ojos a los hermanos y entonces empezarán a hacer preguntas. Y el líder no está capacitado, no le va a poder responder. Porque ahora se capacitan para mentir. Tienen escuela de teología. Ojalá pudieran aplicar la filosofía dentro de la iglesia también.
¿Por qué? Porque es un constante interés en saber y, y el amor hacia la sabiduría. Eso es filosofía. Hechos, dice Pablo en Hechos 13, versículo 26. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a nosotros nos ha sido enviado el mensaje de esta salvación. Y preste atención y dígame dónde Pablo dice que Jesús es Dios. Y vea cómo pone a cada uno en su lugar. Dios el Padre en el lugar sobre todas las cosas. Porque es el único todopoderoso. Es el único Dios. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, por no reconocer a Jesús ni hacer caso a las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, la cumplieron al condenarlo. Sin hallar en él ninguna causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y como no habían cumplido todas las cosas escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Y escuche, pero Dios le levantó de los muertos. Y él apareció por muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también nos anunciamos las buenas nuevas de que la promesa fue hecha a los padres. Que iba a venir el Mesías, esa fue la promesa. Esta la ha cumplido Dios para nosotros, sus hijos, cuando resucitó a Jesús. ¿Quién resucitó a Jesús? ¿Quién fue que resucitó a Jesús? No, porque Jesús era Dios y se resucitó solo. Mentira. Pablo me está diciendo quién resucitó a Jesús. Sus hijos cuando resucitó a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y acerca que le levantó de los muertos, y acerca de que le levantó de los muertos para no volver más a corrupción, ha dicho así, os daré la santa fiel bendición prometida a David. Juró el Todopoderoso a David, no te faltará varón que se siente en tu trono para siempre. Esa fue la promesa a David. Bien, hermano, hasta ahí el mensaje. Espero que puedan ponerse a estudiar y a escuchar, hermano, escuchen, escuchen. Yo no te estoy diciendo que te vayas del lugar donde estás, sino que tú tienes que levantarte y ser luz entre tus hermanos. Empezar a apurar a tus líderes para que te expliquen la verdad, pero desde la óptica de los escritos, desde los escritos hebreos judíos, porque es un libro, la Biblia es un libro judío hebreo, de esa óptica. ¿eh? No del libro griego, porque, oiga, Jesús no era griego, sus discípulos no eran griegos, ¿eh? Sus pilares dentro de la iglesia primitiva no eran griegos, aunque después empezaron a comprender. ¿Por qué? Porque Dios ya había predestinado un cierto número de judíos que eran aquellos que iban a tener la responsabilidad sobre sus hombros de, de hacer discípulos, de enseñar las cosas. Y luego lo iban a tener que llevar los gentiles adelante. Pero vea que el imperio romano los persiguió allá en la época de Esteban, cuando los persiguió. ¿Y cuántos mató? ¿Usted cree que mató a Esteban nomás? O la muerte de Jacob, que dice la muerte de Jacob, porque Esteban nos mataron los judíos, pero a Jacob en la persecución que hicieron cuando Pedro también había caído detenido. Vea cómo los perseguían. Pero porque estaban aliados a los líderes, a los líderes judíos de esa época, al sumo sacerdote.
¿Por qué? Porque ellos tampoco tuvieron la culpa, porque Dios le había velado los ojos para que no puedan comprender, porque tenía un pueblo, como dije, que éramos nosotros, un pueblo sin pacto, sin ley, sin promesa, sin esperanza y sin Dios. Entonces nos quería alcanzar a través del sacrificio del Mesías sufriente. Hermano, que Dios te bendiga.